A partir del 1 de julio de este año se producirá un alza importantísima en el monto de las tarifas eléctricas. Estamos hablando de alzas que pueden llegar incluso al 30%, una situación que se da en pleno invierno, cuando además las temperaturas en gran parte del país están bastante bajas. Vamos a hablar de lo que ocurre con estas alzas, de lo que se hizo en su momento en el Congreso para paliar precisamente este aumento de las tarifas, con la presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, la diputada Joana Ahumada. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Un gusto. Muchas gracias también por este espacio. Sí, pues, diputada, y estamos, claro, preocupados como gran parte del país en relación a esta alza que se viene, que es inminente, y que se da precisamente en pleno invierno cuando las temperaturas están muy bajas y que donde la electricidad también cumple un rol fundamental para calefaccionar. Le quería preguntar primero, diputada, ¿qué le parece esta alza en este momento? Y lo que nos cuente también lo que se había hecho previamente en el Congreso para paliar en parte lo que se venía. Bueno, la verdad es que es sumamente complejo, dado que estas alzas vienen hoy, llegan justo en un invierno sumamente crudo, además, versus otros años, digamos. Por lo cual, hoy día estamos tratando de levantar otras opciones y alternativas, porque sabemos que esta propuesta de ley de alguna manera amortigua las alzas, pero no las resta en su totalidad. Y es por eso que cuando se discutió esta ley, nosotros hicimos muchas propuestas y entre esas estaba, una cosa era buscar alternativas de recursos para aumentar los subsidios en el tramo y en el monto, y también para ver cómo buscábamos opciones de manera permanente para no estar con el PEC 1, PEC 2 y ahora esta ley de tarifa eléctrica, que al final pudieran mantener una baja, ¿cierto?, en las cuentas de la luz. Y para eso estaba, por ejemplo, el impuesto verde, estaba el analizar los actuales contratos, los futuros contratos, porque hay algunos que efectivamente ya terminan este año. Y también buscar otra fuente de alternativa de recursos que pudieran amortiguar la deuda que arrastramos con el tema de la electricidad post pandemia, que, que cuando el Ejecutivo llega al gobierno en este periodo, lo tenía claro, ¿cierto? Entonces había que empezar a analizar, ahí tuvimos el PEC 2 y no duró nada, todos sabemos que hubo que prontamente estar analizando una nueva propuesta porque obviamente los recursos no estaban. Y hoy estamos contra el tiempo, hoy día estamos reaccionando porque efectivamente necesitamos buscar alternativas adicionales a la que estamos ya analizando en la mesa técnica, que además esta ley logramos colocarla como obligatoria, dura 4 meses, durante 3 meses vamos a debatir ideas y propuestas, y el cuarto mes vamos a hacer ya un informe con las propuestas concretas, viables, con posibilidad, ¿cierto?, de que se puedan ejecutar con el Ejecutivo para poder generar los cambios que creemos que son necesarios y por sobre todo para disminuir o eliminar esta deuda que hemos tenido durante todo este tiempo con las elecciones. Diputada, para que quede claro, ¿no? El Congreso lo que aprobó hace un tiempo atrás fue una normativa que lo que hacía era entregar un subsidio para el 40% más vulnerable en el momento en que subieran las tarifas, ¿no? Estamos hablando de la ley de estabilización de las tarifas eléctricas que vino con este subsidio para cerca de 3 millones de personas del 40% más vulnerable. Eso es lo que se hizo en el Congreso, pero finalmente no fue suficiente porque se venía un alza adicional, producto de los costos adicionados a la transmisión, por ejemplo, que es lo que se ha dicho desde Así el es. gobierno. Eh, Justamente porque la y eso no se boleta se avisó en su divide en momento, partes. diputada, ¿no es cierto? Eso en su momento, cuando se tramitó esta ley, no se dijo que además de esta alza que venía con la ley de estabilización de las tarifas, que venía con el subsidio, además íbamos a tener otro incremento. Claro, es que acá se suman varias otras cosas. Como bien tú lo decías, la boleta está subdividida en tres partes. La, eh, la, la, la electricidad en sí, ¿cierto? La,
y el otro 30% tiene que ver con el tema de la transmisión y que genera un 30% de la boleta. Estas alzas adicional es en ese 30%. Entonces, y quien tiene mayoritariamente la cuenta, que es la parte de la energía en sí, es el 70% de la boleta. Además, el incremento del IPC y otras cosas que se suman, que es cierto que tienen que ver con el bolsillo de nuestros vecinos y vecinas, que al final terminan siendo los usuarios. eh, y efectivamente ahí es donde nosotros hemos visto que eh, se, se coincidió con algo que no teníamos conocimiento, digamos que todas estas alzas se iban a cruzar el mismo día y en el mismo lugar. Y eso es lo que genera la preocupación porque son alzas que no estaban presupuestadas o son adicionales. Y es por eso que hemos levantado propuestas ahora ya, se ha solicitado al Ejecutivo que tome acciones para poder aumentar el subsidio, tanto como lo dije, en rango como en rango y en monto, para poder alcanzar a más personas, ¿cierto? Y aumentar el monto del subsidio. Y en eso también, adicionalmente, yo propuse una reforma constitucional que era transitoria por 3 años para poder eliminar el IVA de las boletas, es decir, de manera directa y ahora ya un 19% de rebaja. Yo ya venía con propuestas en la discusión que hablaban de beneficios tributarios, pero con el buen sentido, decía yo, porque no es que ese beneficio tributario fuera una rebaja a la empresa en sí, sino que a través de ese beneficio tributario nosotros poder amortiguar la deuda base, para poder evitar que eso también llegara a la boleta del usuario. Entonces, hemos presentado alternativas, hemos buscado soluciones, impuesto verde, conversación, ¿cierto?, con respecto a los contratos que hay, porque creemos que es necesario buscar alternativas que no solo actúen hoy, sino que además sean permanentes y se mantengan en el tiempo. Y transparenten también la realidad de estas nuevas energías, que son las energías limpias o renovables, o las energías que se producen en base a esta base energética, digamos, porque necesitamos que eso también llegue como beneficio al usuario y que también se vea reflejada en la boleta. Diputada, en relación a lo que se puede hacer por parte del gobierno, ustedes pidieron que ojalá este subsidio se ampliara en cuanto a monto y también en cuanto a la cantidad de personas que llega. Bueno, está proponiendo también la eliminación del IVA a las boletas, pero desde el gobierno ya, al parecer, la cosa va en negativa porque el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo no hay recursos y da portazo aumento de subsidio por las tarifas eléctricas. ¿Cómo ve usted eso cuando también en medio de esta discusión hay voces que hablan de una interpelación o incluso una acusación constitucional en contra del ministro de Energía, Diego Pardo? Bueno, yo creo que esta actitud es nefasta. Primero que nada, porque acá el Ejecutivo se debe hacer cargo de esta situación. Acá lo que se hace es llevar propuestas al Congreso de parte de cada una de las carteras. Sin embargo, la cartera matriz, que es la que dispone de los recursos, es la cartera del ministro Marcel. Y acá no se puede decir que el Ejecutivo no sabía o que nadie sabía. Dudo mucho que el ministro Pardo haya llegado al Congreso con una propuesta que tenía X recursos sin saberlo ni el gobierno en general, digamos, ¿cierto? Y quien pone a disposición los recursos es el ministro Marcel, es la cartera de Hacienda. Entonces, acá yo creo que es endosar una responsabilidad que no es que no la tenga el ministro Pardo, pero no es el único responsable en esto, porque yo he tratado de ser súper transparente. Una de las, o ambas carteras que son sumamente importantes para el país, son las que menos recursos tienen, como la cartera de energía y la cartera de minería. Entonces, no son ellos quienes administran recursos, es efectivamente Hacienda. Y en eso yo estoy segura que aquí el Ejecutivo tenía conocimiento de cuántos eran los recursos, y espero que así haya sido, digamos, porque no creo que el ministro Pardo haya llegado a proponer a la Cámara un proyecto con estos recursos finitos, digamos,
que podemos hoy día tener a través de subsidios sin tener conocimiento. Yo creo que hoy día no se pueden dar portazos. El ministro Marcel simplemente no puede decir que no, porque este problema hay que solucionar. Y quien administra los recursos es el Ejecutivo. Nosotros, en el tema parlamentario, nosotros no tenemos ninguna atribución en recursos económicos. Es por Mm. eso que yo propongo una reforma constitucional, porque quien debe guiarla y levantarla, apoyarla, es el Ejecutivo. Nosotros no tenemos capacidad administrativa de recursos, solo el Ejecutivo. Así es que desde aquí es el Ejecutivo quien debe resolver qué acciones se van a tomar, qué proyectos va a apoyar y cómo vamos a viabilizar la solución de este problema que es de todos, pero principalmente o administrativamente le corresponde al Ejecutivo. Diputada, le quería preguntar por lo que, si coincido o no con lo que dijo la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, que dijo que nunca estuvo la información disponible de manera precisa a la hora de informar abiertamente cuál era el porcentaje de alza que se proyectaba cuando se tramitó precisamente esta ley de estabilización de las tarifas eléctricas, que no sabían a ciencia cierta cuál era el porcentaje y que hubo incluso varios oficios solicitando información al respecto y que no hubo una respuesta tan exacta frente a la materia. Claro, lo que pasa es que cuando se discute el proyecto, y que además es bastante técnico, Mm. lo que nosotros recibimos son presentaciones donde nos hablaban de porcentajes de, por decirlo de alguna manera, de rebajas que iba a tener los rangos que nosotros logramos colocar dentro del proyecto, que era hasta 350 kilowatts, que en un principio era de 250, lo subimos a 350, la clase media que la calzamos en los 500 kilowatts y de ahí hacia arriba, que es el G1, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 que está presentado ahí en una plantilla. Pero que además estos montos, como bien lo conversamos al principio, si bien hablan de un porcentaje X, eh, también se ven alterados por otras realidades locales o por hoy día, ¿cierto?, la inflación o otros Mm. eh, aumentos adicionales que llegaron justo en el mismo tiempo y forma, digamos. Entonces eso generaron también un aumento adicional. Y claro, no fue tan expedito también quizás para algunos parlamentarios que no están dentro de la comisión. Y como digo, también hay muchas cosas técnicas. Nosotros trabajamos mucho con asesores propios, asesores del ministerio, buscando, insisto, la mejor solución con lo que teníamos, con lo que había. Mm. ¿Ya? Y es por eso que ante todas las dudas, falencias y propuestas que no fueron tomadas, ¿cierto?, en ese minuto por el Ejecutivo, logramos esta mesa técnica y que estamos trabajando afanosamente porque creemos que hay muchos cambios que hacer y que no fueron incorporados en este proyecto de ley. Sí, diputada, justamente de eso le quería preguntar, porque en las declaraciones que dio el ministro Marcel, cuando dice que no hay recursos finalmente para ampliar el subsidio, como se está solicitando ahora que van a subir las tarifas eléctricas, él hace alusión a esta mesa que viene de la mano con la aprobación de esta ley que estamos hablando y que entrega algunas propuestas que tienen que ver precisamente con quizás una solución más definitiva, como usted lo planteaba, a lo que está ocurriendo con las tarifas. Y él nombra una, él plantea quizás que algunas de ellas podrían ir de la mano con la conversación, con el diálogo, y que quizás por ahí podría ir la cosa, ¿no? Sí, claro, por eso digo, nosotros levantamos varias propuestas que en base o en el origen son básicamente tres patas, por decirlo de alguna manera, que es el impuesto verde, la revisión y modificación de ser necesario de contratos Ujú. actuales, futuros, para poder hacer de manera más transparente y actualizada la realidad de la generación de las energías que hoy se están cobrando, ¿cierto?, en las cuentas. Y además, como decía yo, este beneficio, entre comillas, tributario que yo proponía para poder generar una baja real o una baja directa, ¿cierto?, en la deuda, que eso también implicaría
una rebaja en las boletas, porque Oiga, también en las boletas va a ir la deuda. Oiga, diputada, y poniéndonos así como súper realista y dándole el mensaje a la ¿Mm? ciudadanía, y ya con esto cerramos. Si el ministro dice que no hay plata para aumentar el subsidio, em, vamos a tener que soportar, apretar los dientes, apretar el cinturón y finalmente los chilenos aceptar esta alza, porque en el corto plazo, de aquí al 1 de julio, bien poco se puede hacer. O sea, claro, de aquí al 1 de julio se van a actualizar las tarifas. En el primer periodo, los primeros meses, no es tan grande Ya. el impacto, siendo que igual va a haber un alza, digamos, pero no es la mayor. La que se prevé que genere una diferencia va a ser en octubre y Mm, de ahí en más es en enero del próximo año perfecto. donde ahí viene un aumento mayor. Entonces, no tenemos mucho tiempo, tenemos poco tiempo. Mm, Yo insisto, acá no podemos simplemente cerrar la puerta o decir, mire, ¿sabe qué? Arréglesela, como que la cartera de energía fuera la del vecino y no fuera parte tuyo, digamos. Aquí la responsabilidad, insisto, cuando uno habla de la responsabilidad es el Ejecutivo, es decir, el presidente y todas sus carteras, que están relacionadas para poder solucionar este problema. Y ahí es donde debemos enfocarnos. Acá, más que buscar responsables, porque aquí hay muchos responsables, yo creo que acá tenemos que enfocarnos en la solución del problema que tiene que venir de manera pronta e inmediata. Si tenemos una urgencia que va a afectar a la mayoría de los chilenos y no tenemos ni recursos ni solución, bueno, tendremos que ver o esta reforma constitucional que estoy proponiendo, o no sé, ante una crisis, tendremos que hacer uso del 2%. Bueno, es algo que también hay que discutir, porque yo creo que aquí la ciudadanía, los vecinos y vecinas, los mayores afectados no pueden esperar. Y esa es responsabilidad no solo mía, es de todos, el del gobierno y del Parlamento. Muy bien, pues diputada Giovanna Ahumada, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de este tema. Esperemos que ojalá se pueda llegar a un consenso en busca de una solución en el corto plazo para paliar en parte lo que se viene en el alza de las tarifas. Que esté muy bien. Así es, muchas gracias Gabriela, que estés muy bien. Gracias, Saludos. cuídese. Chao, chao. Conversábamos con la presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, la diputada Giovanna Ahumada, sobre esta inminente alza en las cuentas de la luz.